Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Matinal Cadena SER. Con Sergio Soto. Con la vista puesta en dos países que parecían tan lejanos y a los que la inestabilidad ha puesto ahora cerca, Reino Unido e Italia. Italia, que anoche hizo pública la composición de su gobierno, del gobierno de la ultraderechista Meloni, con europeístas moderados para calmar a Bruselas, con el ultra Salvini en posición para agitar la xenofobia, porque tendrá las competencias de la Guardia Costera que hace los rescates en el Mediterráneo. Y Reino Unido, que sigue en su carrera por encontrar al nuevo líder conservador, o lo que es lo mismo, a su tercer primer ministro, el segundo sin pasar por las urnas. Esta noche hemos conocido la primera candidatura que ha logrado superar el primer requisito, porque el exministro de Finanzas, Rishi Sunak, que ya lo intentó en la ocasión anterior, es el primero en alcanzar los 100 avales necesarios entre los diputados del partido para postularse como candidato. Lo aseguran públicamente ya algunos Tories que le apoyan. Sunak se adelanta en ese camino complejo. I like Boris Johnson and I supported him to the end, and I wasn't one of those who resigned from his government. But equally, I cannot see how we could camino complejísimo, en verdad. Valga como ejemplo este exministro Iastis, que ha explicado que apoya a Sunak, aunque él es partidario, siempre lo ha sido, de Boris Johnson. Y ahora está por ver si Boris Johnson, alcanza también esa barrera de 100 diputados y vuelve al gobierno del que se fue entre escándalos. Y si lo puede hacer también otra exministra. De este enredo va a salir el lunes el nuevo primer ministro británico. Pero además, el Partido Comunista Chino cierra hoy el congreso que va a confirmar la permanencia de Xi Jinping en el poder. Y Fran Rodríguez, buenos días. Buenos días. Esta noche el comité que investiga el asalto al Capitolio en Estados Unidos ha citado a declarar a Donald Trump. El 14 de noviembre, es decir, una semana después de las elecciones legislativas, los líderes del comité aseguran haber reunido evidencias abrumadoras de que Trump orquestó un plan para anular las elecciones presidenciales de 2020 y obstruir la transición de poder con Biden. No está claro que Trump vaya a presentarse justo cuando su exasesor, Steve Bannon, ha sido condenado a 4 meses de cárcel por desacato, por negarse a comparecer ante ese mismo comité. El tiempo, Laura Álvarez, buenos días. Buenos días. El otoño ha llegado a España y dejará este fin de semana lluvias en casi toda la península. Galicia se llevará la peor parte porque tienen avisos por fuertes vientos y tormentas durante todo el día, especialmente en el oeste y en el sur de la comunidad, aunque también hay 8 comunidades autónomas en alerta amarilla. Por ejemplo, en Castilla y León o la Comunidad de Madrid tendrán cielos despejados por la mañana y estará soleado, pero las lluvias y los vientos fuertes llegarán a lo largo de la tarde. Las temperaturas seguirán estables y en algunos puntos, como Granada o Jaén, alcanzarán hasta los 32 grados. En Ávila llegarán a los 20 grados y en Santander hasta los 25. Y hoy empieza la Seminci de Valladolid. El cine de autor, o sea, el cine que te enseña la vida o lo que tú estás viendo cerca y te rodea desde otro ángulo, desde otro punto de vista. Un cine que te toca, que te apela, que te cuenta lo que está pasando a tu alrededor y te hace pensar, te hace meditar, te conturba. Yo confieso que cuando selecciono las películas, cuando la gente me pregunta, a mí la película me tiene que conmover. Porque hay tantas historias, pero cuando una película me conmueve, me entrego. Semana Internacional de Cine y anoche aquí en Hora 25, programa especial desde Valladolid con Javier Angulo, director de la Seminci, la actriz Leonor Watling y con Juan José Millás. Por Valladolid van a pasar grandes maestros del cine como Park Chan-wook y Paul Schrader. Además de cine español, entre él la adaptación de la novela de Millás en No mires a los ojos. A partir de 1:30 más sobre la Seminci en el Cine en la SER con Pepa Blanes. Ahora vamos con todo lo demás, también con la manifestación por la sanidad pública en Madrid. Empieza ya Matinal SER. Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido 92.801. Y ahora la serie con un premio de 6 millones de euros. 5. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
La cadena SER presenta el congreso El Bienestar y la Música del 28 al 30 de octubre en Punta Umbría, Huelva. La música nos conectará en esa edición con los recuerdos, la carretera y los cantautores. Nos acompañarán Boris Izaguirre, Karina, Leonor Watling, Javier Álvarez y Coque Maya, entre otros. Disfruta del congreso, 2 noches de hotel en primera línea de playa, visita a Moguer a la Casa Museo de Juan Ramón Jiménez, lugares colombinos, espectáculo flamenco y degustación del vermut más antiguo de España desde 200 euros por persona en habitación doble. Información e inscripciones en cadenaser.com y congresosdelbienestar.es. Colaboran Diputación de Huelva, Ayuntamiento de Punta Umbría y Barceló Hotels and Resorts. Matinal Cadena SER. Sergio Soto. Italia lleva décadas haciendo algunos de los equilibrismos políticos más espectaculares de Europa, pero este se lleva la palma. Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, onorevole Antonio Tajani. Ministro delle Infrastrutture. Un gobierno que dirige una admiradora de Mussolini, que despreciaba a la Unión Europea hace unos meses y que ahora coloca a un expresidente del Parlamento Europeo en el Consejo de Ministros. Un gobierno que tendrá a Matteo Salvini en una vicepresidencia y a la vez la cabriola a un ministro de Economía de su propio partido, del de Salvini, que está llamado a controlar los desmanes de Salvini desde dentro, porque se supone que es un moderado. Y entre medias Berlusconi, que ha presionado estos días y retratado a una derecha italiana que, al menos en algunos de sus sectores, simpatiza mucho con Putin. Hoy toman posesión los nuevos ministros y Meloni de la tercera y agitada economía de la Unión. Corresponsal en Roma, Joan Solés. Los conservadores de Berlusconi, del Partido Popular Europeo en Italia, una vicepresidencia y 5 ministerios. Los derechistas de la Liga de Salvini, aliados de la francesa Le Pen, otros 5 ministerios. Con los posfascistas de Fratelli d'Italia de Meloni, socios del presidente húngaro Orbán y de Vox España, 9 ministerios forman el cuadro político del nuevo Ejecutivo. Otros 5 ministerios serán dirigidos por técnicos, como deseaba el presidente de la República Mattarella, entre ellos Interior, Sanidad y Trabajo. El vicepresidente Salvini será ministro de Infraestructuras. De él dependerá la Guardia de Costas italiana, responsable del salvamento de inmigrantes en alta mar. Tajani, también vicepresidente, será ministro de Exteriores. Es el hombre de confianza de Berlusconi, que en los últimos días ha defendido la guerra de Putin en Ucrania. 24 ministros en total, de ellos solo 6 mujeres, que tomarán posesión hoy a las 10 de la mañana y celebrarán su primer consejo el domingo, presidido por primera vez en la historia de Italia por una mujer, Meloni, primera ministra. El relevo tiene lugar en fechas significativas para los nostálgicos del fascismo, un siglo exactamente de la marcha sobre Roma, que situó a Mussolini en el poder. El presidente de la República Italiana, Mattarella, al anunciar la formación del nuevo Ejecutivo, ha elogiado la labor del hasta ahora primer ministro Draghi como reto a superar por el nuevo gobierno. Con el mismo espíritu de colaboración, ha dicho el jefe del Estado italiano, espero el mejor trabajo de este gobierno que ahora empieza a cumplir con su deber. Para Draghi es el arrivederci y ha reaccionado así. Sull'arrivederci le ho detto grazie. Bueno, no podía ser de otra manera. A Boris Johnson la pandemia le pilló de fiesta. Mr. Speaker, I want to apologise. I deeply and bitterly regret. I'm sickened myself. Después vino esta sucesión de perdones, perdón y de arrepentimiento. Bueno, y la carrera por la sucesión del Partido Conservador, por casi sucederse a sí mismo para dirigir el país, la ha pillado en el Caribe. Desde allí vuela de vuelta a Reino Unido porque lo que era una amenaza toma cuerpo. Los aliados de Johnson dicen que no va a tener problemas para alcanzar los 100 avales de diputados que exige el procedimiento. Por ahora solo los tiene Rishi Sunak, o solo su entorno se atreve a afirmar que los tiene. ¿Quién es Sunak? Es el exministro que ya se presentó contra Truss y que perdió. ¿Quién es Johnson? Bueno, de él se acordarán seguro. Es el ex primer ministro que perdió el gobierno, celebrando fiestas prohibidas, y se agarró a la silla hasta que los suyos, avergonzados, dijeron que le iban a echar. Ahora quiere volver, y eso entusiasma a sus partidarios en el partido, tanto como escandaliza a sus detractores. Corresponsal Begoña Arce.
La posibilidad de que Boris Johnson se presente como candidato ha reabierto las heridas entre los conservadores. Sus aliados estarían encantados con esa vuelta aún no confirmada. Otros están horrorizados. Es la peor idea que he oído en los 46 años como miembro del Partido Conservador, ha declarado William Hague, uno de sus antiguos líderes. El jefe de los laboristas, Keir Starmer, cree que la simple idea de ese retorno es la mejor prueba de que es necesario convocar una elección. Hace tan solo 3 meses Boris Johnson tuvo que marcharse porque la mayoría de los que estaban con él declararon que no tenía capacidad para gobernar. Ahora, ir del presupuesto kamikaze de Liz Truss a un hombre que su propio partido ha declarado incapacitado para gobernar es el más poderoso argumento para convocar una elección general. Los aliados de Johnson ya han recogido un número indeterminado de apoyos y nominaciones. Lo mismo ocurre con los de Rishi Sunak, su potencial rival. De momento, la única que ha declarado oficialmente su candidatura es Penny Mordaunt, que se presenta como la figura capaz de unificar el partido. El experimento de mercado libre ha terminado, ha sido un punto bajo en la historia de nuestro partido, comienza el reinicio. Es hora de un gobierno centrista, estable y físicamente y fiscalmente responsable. Es lo que ha escrito en Twitter el diputado Tory número 100 en apoyar a Rishi Sunak. Mientras, la prensa británica asiste un día más a esta loca elección de un primer ministro sin elecciones. Llama la atención que también diarios conservadores como el Financial Times advierten contra el efecto Boris Johnson. Dice el periódico económico que los inversores y algunos parlamentarios conservadores están asustados porque si vuelve Johnson puede desencadenar un caos político y económico todavía mayor. Y en Estados Unidos, sumido en la campaña de las elecciones legislativas, ya avanzábamos antes esa citación para declarar al expresidente Donald Trump. La comisión que investiga el asalto al Capitolio estudia numerosa documentación, entre ella material sobre el intento de Trump de crear listas falsas de electores en su favor en los estados en los que perdió, o sus conexiones con milicias que participaron en los disturbios. Ahora exige a Trump que aporte más documentos y aclare su participación. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenos días. Buenos días. Una declaración bajo juramento prevista para el 14 de noviembre y donde también se obliga al expresidente a aportar una serie de documentos, como por ejemplo registros de llamadas o mensajes que Trump habría mantenido con grupos de extrema derecha que asaltaron el Congreso. En la citación oficial enviada a Donald Trump, la comisión especifica que hay evidencias abrumadoras de que el expresidente orquestó y supervisó personalmente un esfuerzo para anular las presidenciales de 2020 y obstruir la transición pacífica del poder. Sin embargo, estará por ver si Trump decide colaborar con la comisión y, por otro lado, el contexto político le añade aún más incertidumbre a la investigación, puesto que la comparecencia tendrá lugar 6 días después de las elecciones de medio mandato, donde los demócratas podrían perder el control de la Cámara de Representantes. Y todo ello horas después de que un juez federal de Washington condenara a su ex colaborador, Steve Bannon, a 4 meses de prisión y $6.500 de multa por desacato al comité tras negarse a declarar. Con Bannon condenado, el presidente Biden hace campaña. Esta noche ha prometido vetar las iniciativas para acabar con el aborto de los republicanos si gana las legislativas. Y a la vez, un tribunal federal ha bloqueado su programa de condonación de préstamos a estudiantes universitarios por iniciativa de los republicanos. Esto es lo que se juegan allí, sobre lo que se juegan en Ucrania. Estados Unidos llama a Rusia a negociar la paz y la ONU condena los ataques a civiles e infraestructuras energéticas. Edu Hernández, buenos días. Buenos días, Sergio. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, ha confirmado que su país está abierto a negociar con el Kremlin. Dice que, aun teniendo en cuenta los actos terroristas de Rusia, están dispuestos a hablar y hallar una solución al conflicto de la invasión de Ucrania. Cuando se trata de la diplomacia, ha dicho Blinken, depende completamente de si Rusia realmente está interesada en detener la agresión que empezó. Y hasta ahora no hemos visto a Moscú con la intención de hacerlo. Y mientras tanto, el presidente Zelensky ha dicho que ya se ha reunido con sus ministros para ver cómo pueden proteger esas infraestructuras energéticas que Rusia ha estado atacando estas últimas semanas. La ONU ya lo ha denunciado afirmando que va en contra del derecho internacional y avisa de que muchas familias están en peligro por esos ataques y la subida del precio del gas. Con la
fanfarria de una superpotencia, hoy va a terminar en China el Congreso del Partido Comunista. Xi Jinping va a renovar su poder. Será el líder más destacado del país desde Mao. El domingo quedará ya cerrada la estructura de poder china de los próximos 5 años. Informa desde allí para la SER Jaime Santirso. Hoy concluye en Pekín el 20º Congreso del Partido Comunista Chino. Se trata de la cita más importante del régimen que cada 5 años renueva su liderazgo. En esta ocasión servirá para que Xi Jinping inicie un histórico tercer mandato que le consagre como el líder chino más poderoso desde Mao Zedong. Las incógnitas no se despejarán del todo hasta mañana domingo, cuando se revele el nombre y orden de los 7 miembros del Comité Permanente, los hombres más poderosos de China. Esto servirá para comprobar hasta qué punto Xi ha dejado espacio a otras facciones o si, por el contrario, ha copado el órgano con sus acólitos. Lo que suceda hoy, no obstante, ofrecerá algunas pistas, en particular respecto al futuro del primer ministro Li Keqiang, que algunos han caracterizado como el único contrapeso al dogmatismo del líder. Li podría jubilarse tras haber alcanzado el límite de edad, una norma que el propio Xi incumplirá. Será el primero de muchos hitos en un congreso que confirmará el giro personalista impuesto por el mandatario. Pues precisamente sobre China ha tratado buena parte de la cumbre de la Unión Europea, en la que se buscaba desbloquear el tope al precio del gas. Bruselas busca cómo posicionarse frente a Pekín, que poco a poco ha abierto más su discurso a la confrontación y que sigue apoyando a Putin. La dependencia de Alemania, entre otros, del gas ruso, ya ha dado un aviso serio del resultado de alianzas inestables, y ahora preocupa a China, de la que también hay una gran dependencia energética. Corresponsal comunitaria, Griselda Pastor. China preocupa, sí, por las veladas amenazas a una invasión de Taiwán. Los 27 quieren romper su dependencia, pero saben que no les va a ser fácil tras una reunión celebrada sin teléfonos móviles en la sala. Una vez terminada la sesión, lo que se han hecho es asegurar que su unidad en la cita ha permitido que hoy caiga el precio del gas. Nuestro acuerdo ha tenido un efecto inmediato porque hemos podido constatar en las últimas horas una caída significativa de los precios, afirma Michel, muy satisfecho, a pesar de que Alemania, cuya actitud ha cambiado para evitar su soledad total en el debate, ha precisado que en lo que van a trabajar los ministros de Energía la próxima semana es en un mecanismo temporal para evitar las subidas de golpe de los precios del gas y no en ningún tope para dictar lo que deben hacer los mercados. Son las declaraciones del canciller Scholz a la espera que Bruselas presente un estudio sobre el impacto que podría tener una generalización del modelo vigente en Portugal y España. Por cierto, que a pesar de ese acercamiento de los 27, ampliar la excepción ibérica a toda Europa, el PP vuelve a criticarla. Si hace unos días Feijóo negaba que él hubiera cargado contra esta medida, este viernes su partido vuelve a la versión anterior, aunque eso sí, ya no se atreven a hablar de timo ibérico. Cuca Gamarra. Lo que está claro es que la excepción ibérica nos está saliendo muy caras a los españoles. Estamos hablando de cerca de 1.000 millones de euros de subvención de los bolsillos de los españoles a los bolsillos de los franceses. Evidentemente, no es un buen negocio para los ciudadanos que ven cómo en sus facturas están pagando lo que se denomina excepción ibérica y eso sirve para pagar las facturas de los vecinos de otro país. Y una curiosidad antes de cerrar el bloque de internacional. La supermarca de moda Ralph Lauren ha pedido perdón esta noche a México, a todo el país, después de que la primera dama mexicana, la esposa del presidente López Obrador, le acusara de plagiar diseños de indígenas, copiar diseños de indígenas. Alta costura indígena, carísima, por supuesto, sin autorización, Edu. La marca estadounidense ha expresado sus disculpas a través de un comunicado en el que aseguran estar sorprendidos de que todavía haya productos con inspiraciones indígenas, ya que dicen haber ordenado su retirada meses atrás. Es por este motivo por el que han convocado una auditoría urgente para determinar cómo llegó una de las prendas a las que se refiere la primera dama mexicana, que también ejerce como presidenta honorífica del Consejo Asesor de Memoria Histórica y Cultural de México. La marca ha dicho que esto va a servir para reforzar su trabajo en favor de la concienciación cultural y las comunidades indígenas. Este sábado, desde las 2 de la tarde, hay Liga, hay Carrusel. Juega el líder. Aparece Karim Benzema le tira el desmarque por dentro, Rodrigo de tacón, Rodrigo Valverde, le pega Benzema, gol, 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 gol. Desde
desde el Santiago Bernabéu, Real Madrid, Sevilla. Y además Rayo Cádiz, Valladolid Real Sociedad y Valencia Mallorca. Y también una nueva jornada de la Liga Endesa de baloncesto, de la Liga Smartbank, de la Liga Femenina y lo mejor del fútbol internacional. Te lo cuenta todo el programa líder de la radio deportiva, Carrusel Deportivo con Dani Garrido. Cadena SER, número 1 en deporte. El sábado le sirvió al gobierno para ver cómo se le despejaba el camino de los presupuestos. Esquerra, PNV y Bildu han anunciado que no van a presentar enmiendas a la totalidad y que además van a poner de su parte para rechazar las enmiendas de la derecha. Lo que provoca ahora malestar en el Ejecutivo sigue siendo primero la ley trans, pero de momento al menos se pone más fácil la vía de los presupuestos. Inma Carretero, buenos días. Buenos días. Son los terceros presupuestos consecutivos de la coalición, los últimos de la legislatura, así que Pedro Sánchez... Y este gobierno, al que siempre se le ha tachado de muchas cosas, con 153 escaños, hace sus deberes, está comprometido socialmente, tiene una tarea de modernización que no elude y finalmente tiende la mano a todas las fuerzas parlamentarias para sacar adelante unos presupuestos que creo que son buenos en su diseño inicial, que estamos abiertos a mejorarlo y finalmente que esperamos se apruebe. Sacaba pecho ayer el presidente del Gobierno en Bruselas después de que sus socios de investidura confirmaran que van a dejar que las cuentas sigan adelante en el Congreso. No hay acuerdo cerrado aún. Esquerra asegura que están muy lejos, pero ven margen para poder acercar posiciones. En su comunicado ayer reclamaban que el Gobierno cumpla con las inversiones comprometidas en Cataluña. No mencionaron la reforma del delito de sedición. El PNV ha pactado la renovación de la ley del cupo y Bildu buscará un acuerdo de contenido social. La semana que viene es cuando se celebra en el Congreso el debate de la ley más importante del año. En total son 10 partidos los que se van a implicar en la negociación de estos presupuestos, 190 escaños en juego frente a los 159 que suman los grupos que piden la devolución de las cuentas. Así que decíamos, el PSOE no va a intentar sacar la autodeterminación de género de la ley trans, pero sí tocar otros aspectos como el número de veces que una misma persona puede cambiar de sexo en el registro. Y sin que se haya cerrado del todo esta herida interna, se le abre otra con su socio, con Podemos. Porque Podemos, saltándose un poco o bastante la estrategia que hasta ahora seguía Yolanda Díaz, ha decidido reclamar explícitamente que Victoria Rosell esté en el Consejo General del Poder Judicial. Y esto contradice ese acuerdo al que estarían llegando PP y PSOE, porque habían sellado que no hubiera ningún cargo político reciente en el Consejo, y Victoria Rosell lo es. Ana Fernández Vila. Sí, Podemos vuelve a desmarcarse de la estrategia fijada por Yolanda Díaz. Fuentes del Espacio reconocen a la SER que se pactó con el PSOE no decir nombres para no torpedear la negociación con el PP, pero los morados ponen sobre la mesa el de Victoria Rosell y además lo ponen como línea roja y avisan al PSOE de que no van a estar en ningún acuerdo en el que no esté ella, según fuentes de Podemos. Una petición sobre la que la vicepresidenta no quiso pronunciarse ayer. Como estamos haciendo desde el Gobierno de España, alcancemos un acuerdo. Sinceramente, creo que el acuerdo ha de ser justo. Todos en Unidas Podemos defienden a Rosell, pero desde el equipo negociador rechazan condicionar públicamente el posible acuerdo. Ni siquiera lo hizo Podemos cuando el dirigente Asens recordó el miércoles que era una de sus candidatas favoritas, pero ahora, 2 días después, Podemos ya avisa de que sin ella su firma no estará. Y decenas de colectivos de la sanidad pública se manifiestan hoy en Madrid contra la gestión de Isabel Díaz Ayuso. Los problemas con la sanidad ya vienen de atrás, pero entre los últimos problemas que han prendido la mecha está esa decisión de la presidenta de la comunidad de reabrir unos centros sanitarios de urgencias que había cerrado, pero con el mismo personal que tenía antes. Al cerrarlos. La idea sería rellenar los huecos con ese mismo personal, pero de manera voluntaria. Dicen los convocantes que Ayuso tiene que parar el desmantelamiento del sistema público porque está al límite. Javier Carrera. ¿Qué tal? Buenos días. Llegan los trabajadores de los SAR y los SUAB a la manifestación con el apoyo de sindicatos, partidos de la oposición, alcaldes socialistas, así como asociaciones y sociedades científicas de atención primaria. La de este sábado será la antesala de la huelga si no se desbloquea la situación. Los sindicatos han presentado ya alegaciones a la documentación remitida por el gobierno de Ayuso. El anuncio de la presidenta proclamando la apertura de 80 centros 24 horas con refuerzo solo de voluntarios acabó por enervar a los sindicatos
sindicatos que rechazan el plan. Temen que el peso recaiga sobre los profesionales de los servicios rurales porque no hay suficiente personal. Los trabajadores de los antiguos SOAP, por ejemplo, han pasado de 360 a 210, así que reclaman que se abran los centros en las mismas condiciones que antes de la pandemia. Sentencia llamativa la que hemos conocido este viernes del Tribunal Constitucional. Ha avalado el despido de un trabajador que había sido grabado por su empresa sin avisarle de que había cámaras llevándose material. Sentencia llamativa y con división, con votos particulares que alertan de la lesión que esta vigilancia supone para los derechos de los trabajadores. Miguel Ángel Campos. Por un estrecho margen de 6-5, la mayoría conservadora en la Corte de Garantías revoca la decisión del TSJ vasco y avala el despido del trabajador que no había sido avisado de que las imágenes de las cámaras podían ser usadas en su contra, contraviniendo la jurisprudencia europea. Para la mayoría, la grabación es válida para el despido porque a la entrada de la empresa había un cartel advirtiendo de la existencia de cámaras, pero no existía esa advertencia explícita de que podían ser usadas contra los trabajadores, y esa es la clave para los progresistas, que en su voto particular censuran que la sentencia vulnera los derechos laborales y atenta contra la protección de datos. El Ayuntamiento de Madrid va a debatir el martes una iniciativa de Vox para declarar persona non grata a Pablo Iglesias porque dijo lo siguiente: con 5 tías a caballo veríamos correr como gallinas a la Policía Municipal de Madrid. Por esas declaraciones textuales, en principio en tono de broma, persona non grata. Por lo que ha dicho el propio alcalde Martínez Almeida, la iniciativa va a salir adelante. Radio Madrid, Adrián Prado. Estas palabras de Pablo Iglesias sobre la Policía Municipal de Madrid. Que con 5 tías como Isa Serra a caballo veríamos correr como gallinas a toda la Policía Municipal de Madrid. Isa me traería las cabelleras de todos ellos y Echenique y yo las quemaríamos en una hoguera con Arnaldo Tegui en Arralde. Justifican, según Vox, declarar al exvicepresidente del Gobierno persona non grata. En su proposición, la ultraderecha habla de injurias, PP y Ciudadanos de insultos inaceptables. Por eso ambos partidos piden la reprobación de Iglesias. El alcalde Almeida está convencido de que ambas iniciativas saldrán adelante. Creo que no va a haber ningún problema, desde luego, en que se pueda reprobar y se pueda declarar persona non grata a Pablo Iglesias, quien insulta a la policía municipal, quien se mofa de una policía municipal a la que se le gritó por parte de Isa Serra que si era una puta, una malfollada, y eso ha sido objeto de condena. Pues bien, quien dice esas cosas merece ser declarado persona non grata y reprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid. Las dos proposiciones recogen también una declaración de apoyo a la policía municipal. Almeida decía hace unos días que espera que la izquierda no busque excusas para no respaldar a los agentes de la capital. En Matinal, los deportes. Nueva jornada de Liga en Primera y en Segunda, con ese partidazo entre el Real Madrid y el Sevilla. Sergio Torres, buenos días. Buenos días. El Real Madrid se enfrenta esta noche a las 9 al Sevilla en el Bernabéu. Los de Ancelotti no han perdido ninguno de los últimos 15 duelos ante los sevillistas en casa. La duda del técnico italiano está en Benzema. El francés no se sabe si jugará o no. Ha entrado en la convocatoria, pero hay dudas sobre su presencia en el 11. Se retiró ayer molestias en el entrenamiento. La novedad en los blancos está en la portería, que volverá a ser ocupada por Courtois después de más de un mes apartado de los terrenos de juego por lesión. Hasta ahora el Real Madrid lleva un inicio liguero casi impecable, pero para su entrenador Carlo Ancelotti aún hay cosas que mejorar. Nos miramos demasiado al espejo. Hay muchas cosas que tú puedes mejorar a nivel colectivo. A nivel individual es difícil mejorar estos jugadores, porque a nivel individual es muy importante la genética que cada uno tiene. La genética aquí tenemos que agradecer los padres de estos jugadores que nos han llevado jugadores de gran calidad. Agradecido el míster italiano a los padres de sus jugadores. Otro equipo madrileño que juega este sábado es el Rayo Vallecano, además abriendo la jornada a las 2 de la tarde en Vallecas ante el Cádiz. Los de Iraola, situados en la 10ª posición con 12 puntos, buscarán, a costa de un necesitado Cádiz, lograr una victoria que les meta en la pelea por puestos europeos. Yo creo que mañana es un partido para, afianzar, yo creo, las cosas buenas que hemos hecho esta semana, pero es el que va a marcar un poco si esta semana ha sido buena o ha sido mala. Es fundamental. En este caso, además, jugamos contra un rival directo y un rival, además, que viene muy bien. Y en baloncesto, cuarta jornada de Euroliga con victoria del Real Madrid frente al Estrella Roja. ¿Se imaginan llegar de Madrid a Galicia en cuestión de media hora? ¿O a Barcelona en menos tiempo incluso? ¿O a Andalucía? Bueno, pues ese futuro está hoy un poco más cerca. Javier Gregorio.
En su primera prueba, este nuevo tren de alta velocidad por levitación magnética ha circulado ya a 130 kilómetros por hora. Pero sus inventores, un equipo de científicos de la Universidad del Norte de China, afirma que puede multiplicar incluso por 8 esta velocidad para poder convertirse así en el tren más rápido del mundo. Este tren utiliza un sistema similar al de Hyperloop, porque es capaz de circular también por un largo tubo en el que se ha generado un vacío total para poder eliminar cualquier tipo de fricción, incluso con el aire. Con Calamaro, que acaba de reeditar su disco más conocido, Honestidad Brutal, en el que hay algunas canciones nuevas, como esta que estamos escuchando. Con Calamaro nos vamos. Se quedan ahora con el cine en la SER, con Pepa Blanes. La información vuelve, como siempre, media hora en A Vivir con Javier del Pino y en todo momento en cadenaser.com y en nuestras redes sociales. Que tengan un feliz sábado. Matinal Cadena Ser con Sergio Soto.